Bienvenidos a Fundamentos, un programa que estudia las raíces del cristianismo. Soy Rosy Miranda y es un placer saludarles. El cristianismo se caracteriza por adorar a un solo Dios constituido por tres personas diferentes. ¿Cómo puede ser que sean tres personas y un solo Dios? ¿Es bíblica esa creencia? ¿Has oído hablar de lo que algunos llaman la Santísima Trinidad? Estas y otras preguntas serán contestadas en el programa de hoy. Y ahora con ustedes el conductor del programa, el pastor Armando Miranda. Queridos amigos, antes de empezar el estudio de la palabra de Dios, quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Amado Padre que estás en los cielos, te rogamos nos dirijas y nos enseñes a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. En el mundo son tres las religiones monoteístas, o sea, los que creen en un solo Dios: los judíos, los musulmanes y los cristianos. Sin embargo, el cristianismo en general se caracteriza por adorar a un solo Dios, pero constituido por tres personas. Este es un aspecto que ha traído grandes controversias y discusiones a lo largo de los tiempos. Para la religión judía, el texto de las Sagradas Escrituras, que es más significativo, de vital importancia y prácticamente es su declaración de fe en un solo Dios, se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Se le conoce como el Shema y dice: Oye, oh Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Un judío fiel está obligado a repetir el Shema en la mañana y en la noche. Es la primera oración que se le enseña a un niño judío y son las últimas palabras que un judío dice antes de morir. Ahora, ¿cómo es posible pensar que se pueda hablar de una Trinidad cuando en este pasaje se dice Jehová uno es? ¿Cómo puede ser que sean tres personas y un solo Dios? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto? ¿Qué nos dice el Antiguo y el Nuevo Testamento en cuanto a esto? Este es el tema que en esta ocasión vamos a estudiar y quiero decirles que lo hemos dividido en dos secciones. El primer tema estará enfocado al Antiguo Testamento y el segundo tema que presentaremos en el futuro será enfocado al Nuevo Testamento. Para el estudio de hoy hemos invitado al doctor Armando Juárez Ortiz, que es el secretario académico y catedrático de la Escuela de Teología de la Universidad de Montemorelos. Bienvenido, doctor Juárez. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bien, empecemos el estudio, porque no es una discusión, es un estudio. Y en primer lugar, yo quisiera preguntarte si la palabra Trinidad es una palabra que existe en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. No, es una palabra que no existe en las Escrituras. El concepto, la idea sí, pero el término Trinidad no existe en las Escrituras. ¿Cómo surge eso entonces? ¿Por qué utilizamos esa palabra? Bueno, la palabra sirve para describir un concepto de tres, la unidad de tres. Teófilo de Antioquía fue el primero que usó en griego trias, que quiere decir tres, y haciendo referencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Obviamente él utiliza Theos, Logos y Sofía. Pero después ya el término Trinidad fue acuñado por Tertuliano, más o menos allá alrededor del 215. Teófilo lo usó más o menos allá alrededor del 180 después de Cristo. Ahora, en otras palabras, no es un término que pudiéramos decir corresponde a algunas de las denominaciones del cristianismo, sino que era la iglesia cristiana en su inicio, cuando todavía no estaba dividido o subdividido en diferentes denominaciones religiosas. No, es un término que surge al principio, el siglo II, vamos a decirlo, al final del siglo II, principio del siglo III de la época de la era cristiana. El cristianismo, vamos a decirlo, quedó establecido o reconocido como una religión oficial hasta después del 300. O sea que estamos hablando de una época de la iglesia cristiana primitiva muy, vamos a decirlo, en sus inicios. En sus inicios, por lo tanto no corresponde a una denominación del cristianismo,
decir que ellos inventaron la palabra Trinidad. No. Es un término teológico para poder estudiar ese aspecto de Dios, ¿no? Porque tenemos otros ejemplos. Hay términos en teología que usamos que no son bíblicos, o sea, no están en la Biblia, pero los utilizamos. La misma palabra teología no es una palabra que está en la Biblia. Así es. Está neumatología, que sería el estudio del Espíritu Santo, está el cristología, o está... La palabra canon. Canon, que aunque se encuentra en la Escritura, no se utilizaba en ese sentido. Después se le da ese significado, de lo mismo la palabra eclesía, que para el tiempo de los apóstoles significaba una reunión o congregación o una asamblea, y después los mismos apóstoles le dieron el giro y le dieron un nuevo significado. Lo mismo sucede con el concepto de la Trinidad. Existe el concepto, la idea, pero no la palabra. Se acuñó una palabra para describir el concepto que ya está en las Sagradas Escrituras. Correcto. Ahora vayamos al Antiguo Testamento, porque el estudio de hoy va a ser enfocado al Antiguo Testamento. Hay en la Biblia, en el Antiguo Testamento, algún concepto o algún término que nos hable de la Trinidad. En la introducción yo estaba diciendo que el Shema, que está basado en Deuteronomio 6, 4 y 5, es la declaración de fe del pueblo de Israel en un solo Dios. ¿Cómo es eso? ¿Eso es a favor o en contra de la Trinidad? No es en contra. Porque el término en sí, que también para el cristianismo que acepta ese concepto de la unidad de Dios, ¿verdad? Es un concepto que no está en contra de lo otro. ¿Por qué? Porque la palabra que utiliza ahí, donde dice el pasaje de la Shema, que dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa palabra uno en hebreo, ejad, es una palabra que, aunque tiene un sentido numérico de cantidad, también tiene un sentido, y precisamente ahí es donde tenemos que ver que el uso en relación con Dios va más inclinado hacia el uso en el sentido de unidad. Y hay pasajes en las Escrituras que no lo tanto demuestran. De cantidad. No de cantidad, sino de unidad. ¿Hay algún pasaje que podamos considerar? Hay varios, pero vamos a leer solamente 2 o 3 para que podamos ver que precisamente no tienen que ver con cantidad, sino con unidad, ¿verdad? Por ejemplo, está el pasaje bien conocido de la declaración que hizo Dios ahí en Génesis 2:24, cuando creó al hombre y a la mujer, donde dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán ejad, una sola carne. Ahí, como puedo ver, si dijera una, ya estaría un contrasentido, porque son 2. ¿Qué otro pasaje tenemos? Bueno, tenemos también la experiencia que describe el capítulo 11 de Génesis, donde se está construyendo la Torre de Babel. Y ahí es muy significativo por lo siguiente, porque dice que Dios descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, ejad. O sea, tú te puedes dar cuenta que aquí es una tremenda cantidad de gente que está construyendo la torre. Pero y dice que son uno. Dios mismo está diciendo que son uno. Interesante, ¿verdad? ¿No? ¿Hay algún otro? Bueno, hay una experiencia, hay varios pasajes, te digo, pero nada más tomando el Génesis, ¿verdad? Como un ejemplo, tenemos otro donde resulta de que los hijos de Israel estuvieron cerca en Siquem, y allí Amor, uno de los príncipes del pueblo de Siquem, abusa de Dina, hermana de del pueblo de los hijos de Israel, y entonces después de esto trata de, vamos a decirlo, negociar, y fíjate bien lo que dice: quiere que los dos, tanto los descendientes de Israel como ellos, los amorreos, dice: entonces le daremos nuestras hijas. Estoy hablando de Génesis 34, 16, y también el versículo 22 repite la misma idea, ¿no? Dice: entonces les daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo, ejad. Otra vez. O sea, 2 pueblos, y estamos hablando de un grupo grande de gente, los dos formando uno solo. Ahora, en el nombre
de Dios en hebreo, ¿hay alguna inferencia o algo que nos pueda implicar de más de uno? Bueno, mira, Dios se usan varios nombres para describir a Dios. Uno de ellos es Elohim. Elohim, que si lo tomamos, vamos a decirlo literalmente, no es Dios, significa dioses, porque la palabra singular de Dios en hebreo es El, y el plural es Elohim. Y sin embargo, en el Antiguo Testamento, para referirse a Dios no se refiere como Él, sino como Elohim. O sea que ese término ya en sí está sugiriendo de que hay una pluralidad, no es una sola persona. Correcto. Y por otra parte, encontramos que hay expresiones en la Sagrada Escritura en donde vemos a Dios hablando en términos de nosotros, que implica una pluralidad. Pero ¿cómo está eso? Bueno, precisamente... ¿Qué pasajes tenemos? Tenemos varios, hay varios, pero voy a citar solamente algunos. Por ejemplo, en Génesis, allí cuando Dios decide o toma la decisión de crear al hombre, ¿verdad?, dentro de sus planes, Él dice en Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahí tú puedes ver que Dios no dice, bueno, voy a hacer al hombre conforme a mi imagen, en forma singular. Está utilizando un plural, hagamos conforme a nuestra semejanza. No es singular, es plural. Así es. Otro pasaje, por ejemplo, es cuando el hombre después de pecar se encuentra con vamos a decirlo, Dios tiene que tomar la decisión de que el hombre lo tiene que sacar del Edén, y dice, Jehová dijo Dios ahí en Génesis 3:22, he aquí el hombre es como uno de nosotros. No dice es como yo, sino como uno de nosotros, ¿verdad? Hay algunos pasajes en el Antiguo Testamento que identifican a más de una persona en la deidad, o que mencione los tres. Tal vez conviene que aquí hagamos un corte y al regresar pues vayamos a esos pasajes en donde podemos encontrar la evidencia de tres seres divinos hablando de Dios. ¿Te parece bien? Muy bien. Vamos Correcto. Entonces a un corte. Gracias. Gracias, amigos, por estar con nosotros. Hemos estado hablando acerca de la Trinidad en el Antiguo Testamento y hemos dicho que es un término que, aunque no esté en la Biblia, es un término teológico y hay suficientes evidencias para hablar precisamente de tres seres divinos de la deidad. Entre otras cosas, mencionamos algunos textos en donde se menciona la pluralidad, como hagamos al hombre a nuestra imagen, descendamos y confundamos, la Torre de Babel. Y ahora vamos a entrar a otra parte de este importante tema. Es muy interesante. Doctor Juárez, ¿hay en el Antiguo Testamento algunos textos que identifican las tres personas? Sí, tenemos por lo menos dos pasajes. Se puede buscar más, pero dos pasajes que están en Isaías. Uno es en Isaías 48:16, que dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, ahí estaba yo, primera persona. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. O sea, aquí tenemos a tres personas que podríamos pensar, ahí estaba yo, se refiere a Cristo, Jehová el Señor, ya sabemos quién es, y su Espíritu está refiriendo al Espíritu Santo. Ahora, no se está refiriendo a una fuerza porque dice Jehová y su Espíritu. No, porque allí está haciendo una diferenciación entre Jehová el Señor y su Espíritu, el Espíritu del Señor, que es el Espíritu Santo. Son dos personas diferentes. Básicamente tres, ¿no? Así es. ¿Cuál es el otro pasaje? El otro pasaje se encuentra en Isaías 63, versículos 9 y 10, donde hablando precisamente acerca de Dios, dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, hablando de Dios, y el ángel de su faz, que se refiere a Cristo, lo salvó. En su lugar y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Aquí podemos ver otra vez que Dios, Cristo y su Santo Espíritu.
otra vez las manifestaciones de Las tres personas, así es. En la deidad. Ahora, hay algunas expresiones también en el Antiguo Testamento, porque ahora estamos enfocados al Antiguo Testamento, en donde se menciona Jehová y el ángel de Jehová. ¿Son lo mismo? ¿Hay diferencias? ¿Son distintos? No, aunque algunos quieren hacerlo a ver así, pero el contexto de los pasajes es bien claro. Por ejemplo, vamos a ver Génesis 22, 15 y 16. Nos dice así: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Ahí podemos ver que el ángel de Jehová y luego Jehová están hablando, son dos personas hablando, y curiosamente los dos con características divinas. Correcto. ¿Qué otro pasaje tenemos? Bueno, la otra experiencia podemos notarla claramente es cuando Jehová se le aparece a Moisés en la zarza ardiente, y ahí podemos ver cómo se diferencian precisamente el ángel de Jehová y Jehová. Dice: se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y más adelante dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Usted, conocemos la historia: quita la sandalia de tus pies porque el lugar es santo. Aquí podemos ver que el ángel de Jehová y Jehová están ahí interactuando, pero son diferentes, dos diferentes. Ahora, hay otra expresión en el Antiguo Testamento que habla del príncipe de los ejércitos de Jehová. ¿Quién es ese príncipe? ¿Es un ángel o es Dios? Bueno, es interesante porque esta es una expresión que solamente aparece aquí y después se hace mención en el libro de Daniel, ¿verdad? Pero en el caso de Josué, dice que estaba orando, preparándose para la batalla en Jericó, y dice que se le apareció un personaje y entonces le pregunta: ¿quién eres? ¿Eres de los nuestros o de los enemigos? Y entonces le contesta: no, ninguno de los dos. Dice: mas como príncipe, estaba hablando de Josué 5, 14 y 15. Dice: mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Ahora, hay que notar que precisamente lo que acabamos de decir, en la zarza ardiente, es Dios que le dice: quita la sandalia de tus pies porque este es lugar santo. Pero aquí es el príncipe, no es Jehová, es el príncipe de los ejércitos de Jehová que también exige adoración. Es interesante ese aspecto, ¿no? Porque los ángeles no admiten adoración, porque son seres creados como nosotros. Y precisamente el Apocalipsis, en Apocalipsis 22, 8 y 9, nos habla del intento de Juan, el discípulo amado, de postrarse ante el ángel. El ángel le dice: no lo hagas. Así es. Adora a Dios, yo solamente soy un siervo, un consiervo tuyo, de tus hermanos. O sea, Dios solamente merece adoración. Cierto. Pero aquí el príncipe es adorado y lo acepta. En otras palabras, el príncipe es divino, es Dios. O sea que ahí podemos notar claramente que hay dos personas, y él mismo no se identifica como Jehová, sino como príncipe de los ejércitos de Jehová, pero obviamente se está refiriendo a Jesús. No es un ángel. Ahora, hay pasajes en el Antiguo Testamento donde interactúan dos seres. Hay un nombre que se le da a Dios en el Antiguo Testamento que también en el Nuevo, Adonai. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, es interesante tomar en cuenta lo siguiente. El segundo mandamiento, el tercer mandamiento dice que no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Los judíos han tomado muy en serio este mandamiento, de tal manera que ellos evitan pronunciar el nombre de divino Jehová, lo que llaman el tetragramaton, de las 4 palabras. Y en lugar de nombrar o de mencionar el nombre divino de Dios, ellos lo sustituyen por la palabra Adonai, que quiere decir mi Señor o Señor. Entonces, podemos ver algunos pasajes donde se hace precisamente la diferenciación entre Jehová y Adonai. Por ejemplo, tenemos el Salmo 110:1, donde dice: Jehová dijo a mí Adonai. A mi Señor. A mi Señor.
Entonces Jehová sienta, dijo a mi Señor. y entonces le dice, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esa también es una expresión muy interesante, porque cuando un rey le pide a alguien que se siente a su diestra, en otras palabras, le está otorgando la misma autoridad que el mismo rey tiene. Lo está reconociendo al mismo nivel. Al mismo nivel. Normalmente ese principio se utilizaba cuando el rey ya por su edad está pensando en retirarse, le pide a su hijo que se siente a su lado para reinar junto con él, se llama corregencia, y entonces el hijo tiene la misma autoridad que el padre, porque el padre lo está entrenando, porque después el hijo va a asumir completamente. Pero eso desde la perspectiva humana, porque en el caso de Dios no estamos hablando de un Dios que sea en un nivel inferior al otro, esté en un nivel inferior al otro. No, definitivamente no, porque allí se utiliza esa declaración para decir que Dios le está dando a esa persona, a Adonai, la misma autoridad y posición que Dios mismo tiene. ¿Por qué no, por cuestiones del tiempo tenemos que abreviar aquí, y por qué no vamos al pasaje de Hebreos 1, 8 y 9, en donde se nos habla básicamente de la divinidad de Jesús, pero bueno, notemos lo que dice. El libro de la carta de los Hebreos hace una referencia a un pasaje que se encuentra en el Antiguo Testamento, y es el Salmo 45 del 5 al 7, que dice así: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Ahora, si lo vemos aquí, es Elohim, tu Elohim, o sea que está utilizando dos nombres que corresponden a la divinidad. Y entonces Hebreos, la carta del apóstol Pablo a los Hebreos, hace alusión a esto, dice más del Hijo, haciendo alusión a que al hablar de Dios ahí: tu trono, Dios, por el siglo del siglo, cetro de actividad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo tanto te ungió Dios. Está haciendo referencia al Padre, el Dios tuyo, que es el Hijo. Entonces ahí a los dos está llamando Dios, dándoles el nivel de igualdad al darles el mismo nombre. Amigos, hemos estudiado en el Antiguo Testamento que la Biblia nos habla de tres seres divinos. El hecho de que en algunos pasajes, y especialmente en la Shema, se nos hable de un solo Dios, no es el énfasis en que es un solo Dios, una sola persona, sino en que hay unidad en esos tres. Déjenme ponerles un ejemplo que, aunque es posiblemente muy sencillo, nos tenga a bien ilustrar este concepto. En muchos países latinoamericanos tenemos el sistema de gobierno de tres poderes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Son tres poderes diferentes, pero es un solo gobierno. Ahora, cada uno de ellos tiene una función especial y específica. El poder ejecutivo está en manos del presidente, el poder legislativo en las cámaras de diputados y senadores, que son los que legislan, son los que hacen las leyes, y el poder judicial, quienes las implementan o las ejecutan a través de los tribunales y los jueces. En lo que se refiere a Dios, es claro en el Antiguo Testamento que existen tres seres divinos y un solo Dios, un solo gobierno universal. Por supuesto, no podemos entender todas las implicaciones y los misterios de Dios, porque precisamente somos seres finitos. Pero es claro que hay tres seres divinos en un solo Dios verdadero. Y ese Dios maravilloso que nos ama, que nos busca, está interesado profundamente en nuestra salvación y en nuestra paz y felicidad en esta tierra. Por eso yo quisiera invitarte para que al llegar al final de este estudio, entregues tu corazón y tu vida a ese poder maravilloso, a ese Dios excelso que vela por nosotros. En este momento te invito para que hagas tu decisión de permitir que tu vida sea guiada por ese poder maravilloso, por ese Dios que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y te invito para que el próximo tema escuches con atención la Trinidad en el Nuevo Testamento. Que Dios te bendiga y te guarde. Espero que por la gracia de Dios usted haya sido bendecido e inspirado con el estudio de hoy.
Al continuar su jornada por la vida, le invito a que haga de Jesucristo su fundamento, pues solo en Él podemos tener paz, seguridad y perdón. Recuerde que con Dios hoy es mejor que ayer y mañana será mejor que hoy. Si usted tiene algún comentario o pregunta en relación al tema de hoy, no dude en comunicarse con nosotros a preguntas@fundamentosdelafe.tv. Que Dios le bendiga y le guarde.